Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 31. Regreso a la secta. Un destello de intensa luz blanca envolvió a Mei Lian y Lin Yue, y el mundo que los rodeaba se retorció con una sacudida. El opresivo cielo rojo desapareció y el agrietado campo de batalla del sitio de la herencia dio paso a un campo plano de piedra bajo un sol amarillo brillante y un alegre cielo azul. Miles de figuras aparecían por todo el paisaje, la mayoría golpeadas y magulladas mientras miraban a su alrededor aturdidas. Mei Lian parpadeó sorprendida mientras agarraba su espada instintivamente mientras miraba a su alrededor en busca de peligro, mientras Lin Yue todavía tenía un talismán agarrado entre sus dedos, listo para lanzar. 1 mes y medio en el sitio de herencia los había hecho a ambos cautelosos y cautelosos. Eso fue hasta que vieron a Hunde parado al borde de la multitud. Parecía completamente intacto ante el caos del sitio de herencia que habían soportado. Su túnica estaba impecable. Su cabello no estaba perturbado por el viento, la suciedad o la sangre y su expresión era tranquila. Hunde tenía una extraña bandera de color rojo sangre y negro sobre un bastón de madera colgado casualmente sobre un hombro que ondeaba ligeramente con la brisa, y la pareja podía sentir la fuerte energía espiritual que emanaba del artefacto. El sol iluminó su forma desde atrás y, por un momento, realmente pareció un inmortal descendiente de los cielos. Hermano mayor Hun. Ambos gritaron al mismo tiempo. Las dos jóvenes corrieron hacia él, olvidando momentáneamente sus heridas. Estaban preocupados por su seguridad desde que desapareció en la tormenta y temían lo peor. Verlo a salvo no solo los llenó de alivio sino que también liberó una avalancha de otras emociones. Lo alcanzaron juntos y lo rodearon con sus brazos, aferrándose a él con evidente alivio y alegría. Los ojos de Hunde se abrieron ligeramente sorprendidos por sus acciones, pero no se alejó. Esto es exactamente de lo que debería tratarse mi nueva vida. Hunde pensó felizmente mientras levantaba las manos y apoyaba suavemente una sobre cada una de sus espaldas. Las dos jóvenes lo abrazaron por un largo momento antes de darse cuenta de que cientos de cultivadores, incluidos sus ancianos de la secta, estaban observando. Con la cara roja por la vergüenza, Mei Lian y Lin Yue se alejaron. Lin Yue miró a cualquier parte menos a Hunde mientras Mei Lian tosía en su manga y trataba de recuperar la calma. Me alegro de que ambos estén a salvo, dijo Hunde con una sonrisa. ¿Qué pasó, hermano mayor Hun? Mei Lian preguntó rápidamente mientras intentaba distraerse de su vergüenza. Miró la bandera por encima del hombro de Hunde. Realmente no lo sé. Encontré esta bandera y abrió una barrera alrededor de un pabellón. Cuando entré y toqué un trozo de jade, aparecí aquí. Los ojos de Lin Yue se abrieron y miró a Hunde emocionada. Debes haber recibido la herencia. Lin Yue exclamó y su voz atravesó la brecha entre ellos y algunos de los otros cultivadores. La noticia empezó a correr como un reguero de pólvora y aún más ojos miraban al trío, la mayoría llenos de celos y envidia, e incluso había una buena dosis de hostilidad. Hunde simplemente se encogió de hombros y negó con la cabeza. Si lo hice, aún no lo he descubierto. Encontré 2 pastilleros y el comprobante de jade, pero no pude leerlo. Hunde explicó. Quizás los ancianos puedan ayudar. Lin Yue respondió. Cuando volvamos a la secta, no creo que debas mostrárselo a nadie hasta que lleguemos allí, hermano mayor Hun. Mei Lian aconsejó mientras sus ojos recorrían a la multitud reunida. Los cultivadores que los rodeaban comenzaron a moverse nuevamente mientras la atención permanecía en Hunde y la misteriosa bandera que llevaba y que parecía demasiado poderosa para alguien en la tercera etapa de condensación y... Mientras la luz dorada del sol caía sobre los cultivadores recién regresados, una onda de autoridad atravesó a la multitud. El Elder Zen, todavía acariciando su larga barba gris y flanqueado por varios otros élderes, caminó rápidamente hacia Hunde. Todos tenían expresiones de alivio, curiosidad y emoción cuando se acercaron a él. Los cultivadores sueltos se separaron de los ancianos y muchos abandonaron el sitio ahora que estaba claro que habían recibido todas las oportunidades que podían y no les quedaba nada aquí. Hunde, parece que el destino te favorece una vez más.
El Elder se lo saludó, con la mirada centrada en la bandera negra y carmesí todavía colgada sobre su hombro antes de regresar para evaluar la salud de Hunde y su nuevo nivel de cultivo. Tuve suerte, Elder Sen. Hunde respondió mientras se inclinaba respetuosamente ante los ancianos. Aún así, hoy has obtenido un gran mérito. El Elder se rió suavemente ante su respuesta y pensó que Hunde estaba siendo tan humilde como siempre. A su alrededor, la multitud se estaba reformando mientras los discípulos de la secta se reunían, contaban y clasificaban. Faltaban muchos rostros y casi 2/3 de los 1000 discípulos de la secta exterior habían regresado. A los discípulos de la secta interior les había ido mejor, pero habían perdido alrededor de una cuarta parte de los cientos que entraron, aunque también había habido ganancias significativas. Varios de los discípulos de la secta interior ahora contaban con cultivos del establecimiento fundacional, elevándolos más allá de los ancianos de la secta exterior. Hunde no era cercano a ninguno de ellos, pero los pocos que habían tenido éxito en sus avances ya estaban montados en espadas para regresar a la secta. Con un movimiento de su manga, el Elder se sacó el pequeño modelo de barco de madera de su anillo de almacenamiento y lo arrojó al aire con un lanzamiento practicado. El barco giraba mientras brillaba bajo la luz del sol antes de crecer rápidamente, expandiéndose en tamaño hasta convertirse en una enorme embarcación de madera de color marrón rojizo e incrustaciones doradas. Flotó en el aire mientras la vela se desplegaba para revelar con orgullo el símbolo de la secta y las palabras, secta de la montaña tranquila, a los reunidos. Hunde miró el barco flotante con emoción y satisfacción. Ya podía imaginarse la tranquilidad de su patio, con su silla y una tibia tetera a su lado para hacerle compañía mientras pasaban los días. Quizás debería invitar a Lin Yue y Mei Lian a visitarnos. Hunde pensó. Los discípulos saltaron a bordo del barco y Hunde se apoyó contra la barandilla mientras observaba cómo la tierra se retiraba rápidamente. Buena suerte. Hunde murmuró suavemente. Él no extrañaría este lugar en absoluto. Estaba a punto de encontrar un lugar para descansar cuando la voz del Elder se lo llamó. Hunde, ven con nosotros. La secta debe saber lo que hay en el corazón de la herencia, y estamos interesados en los objetos que llevas. Dijo el Elder Sen. Hunde cerró los ojos por un breve momento y dejó escapar un suspiro mientras el viento tiraba del borde de su túnica. Enderezándose los hombros, Hunde puso una pequeña sonrisa en su rostro mientras seguía al Elder Sen. Nunca volveré a abandonar la secta. Hunde se prometió a sí mismo. Pausa de página. En el pabellón del maestro de secta de la secta Montaña Tranquila, el aire estaba cargado con el olor a incienso quemado y el eco distante del agua fluyendo. Los árboles crujían con la suave brisa y la densa energía espiritual formaba una tenue niebla que se enroscaba en el suelo. El propio maestro de la secta se sentó en una estera de cultivo de jade, con los ojos cerrados mientras cultivaba en silencio. Su cultivo a nivel de alma naciente hacía que fuera difícil para cualquiera acercarse fácilmente a él, especialmente cuando estaba cultivando activamente. Pero una figura entró al pabellón, desafiando la presión espiritual y se inclinó profundamente. El Elder Mu Yanyu era un Elder de la secta interior de gran prestigio, con cultivo en la etapa media de la formación del núcleo. Llevaba la túnica azul estándar adornada en oro, con el pelo recogido en un elaborado moño sostenido por una horquilla de jade. Mu Yanyu era increíblemente hermoso, incluso entre cultivadores conocidos por sus apariencias celestiales. Sus ojos eran de un tono poco común de azul profundo y su cabello era de un negro tinta que brillaba a la luz del sol. Parecía tener poco más de 20 años, una piel impecable y rasgos elegantes, y su presencia era refinada y distante. Reportando al maestro de la secta. Los discípulos han salido del sitio de la herencia y actualmente están regresando a bordo del Tranquil Sky Vessel. Informan que llegarán mañana al anochecer. Dijo el Elder Mu Yanyu, con voz suave pero fría. El maestro de la secta no se movió, pero la presión de su cultivo disminuyó un poco a medida que su atención se desvió. ¿Y la herencia? Él preguntó. Reclamado por Hunde de la secta exterior. El Elder Mu respondió. Hunde una vez más. El maestro de la secta reflexionó y su voz tenía un tono complacido. Sí, la oscura energía espiritual dentro del sitio se ha dispersado. Hemos confirmado que el sitio de herencia se originó en el pabellón de la nube esmeralda en el continente central.
Sus adivinos deben haber previsto que un discípulo de nuestra secta lo reclamara con la esperanza de formar una conexión. El Elder Mu explicó. ¿Con nuestra secta o con Hyundai? El maestro de la secta reflexionó en voz alta. Abrió los ojos y el cuerpo del Elder Mu se puso rígido al sentir que su hila cubría. Miró hacia la cima distante de la montaña tranquila, y el Elder Mu observó una comunicación silenciosa entre el maestro de la secta y alguien en la cima. La conversación duró un largo momento antes de que el maestro de la secta volviera su atención al anciano Mu. No abordaremos el asunto del pabellón Nube Esmeralda. Quedará en manos del destino. Cuéntame de nuestras pérdidas. Preguntó el maestro de la secta, dirigiendo la conversación hacia cuestiones más prácticas. El Elder Mu inclinó ligeramente la cabeza. Grave, pero no desastroso. Hemos perdido 1/3 de los discípulos de la secta exterior enviados y 1/4 parte de los discípulos de la secta interior que entraron. Sin embargo, todos los que sobrevivieron lograron avances significativos. El Elder Mu dudó por un momento antes de agregar. Las pérdidas probablemente habrían sido mayores si Hyundai no solo hubiera asegurado la herencia rápidamente, sino que también hubiera organizado la formación de los discípulos en grupos protectores. La sala quedó en silencio y los maestros de la secta se distanciaron más a medida que él volvía a caer en sus pensamientos. Hemos mantenido a la secta exterior demasiado protegida. Se acerca un momento de cambio y ellos estarán en el centro del mismo. Comience a preparar pruebas para la secta exterior, con las recompensas apropiadas. El maestro de la secta ordenó antes de que su atención fuera atraída una vez más hacia la lejana cima de la montaña. Nuevamente se produjo una conversación silenciosa, esta mucho más corta. Cualquiera que sea su contenido, los ojos del maestro de la secta se abrieron ligeramente de sorpresa. Prepararé la torre de la voluntad templada, y todos los discípulos participarán dentro de un mes. Dijo el maestro de la secta, su tono implicaba que la decisión fue tomada por alguien de mayor autoridad que él. Sí, maestro de secta. Dijo el Elder Mu. Ella hizo una profunda reverencia antes de abandonar el pabellón. Capítulo 32. Mostrar y contar. A bordo del barco volador de la secta Montaña Tranquila, el viento soplaba suavemente por la cubierta mientras las velas blancas brillaban intensamente con luz espiritual. Impulsada por Spirit Stones, la nave navegó a través de las nubes con tal velocidad que el suelo pasó rápidamente por debajo de ella. Los discípulos se movían alrededor del barco con un propósito, algunos meditando o cultivando, mientras otros realizaban pequeñas tareas o discutían sus aventuras dentro del sitio de la herencia. Todos se aseguraron de darle un amplio espacio al grupo de ancianos reunidos bajo cubierta en una cámara grande y bien amueblada. Entre ellos se encontraba el Elder Zen, que pasaba una mano a lo largo de su barba gris mientras estudiaba la bandera negra y roja que llevaba Hyundai, cuya mano estaba firmemente envuelta alrededor del viejo bastón de madera. La tela de la bandera era desgastada y antigua, mientras que sus colores tenían una sensación maligna que coincidía con su energía espiritual. El anciano miró fijamente el sigilo tejido en el centro de la bandera, de Minyan, que se había desvanecido casi hasta la oscuridad. Esta no es una reliquia común. Un artefacto de condensación y de grado medio, sujeto a las reglas del sitio de herencia. Fue a través de esta bandera que usted pudo eludir las restricciones del pabellón en el corazón del sitio. Dijo el Elder Zen, con los ojos entrecerrados. Había otros artefactos o métodos contenidos en el sitio con propiedades similares. Uno de los otros ancianos agregó y Hyundai la reconoció de la pagoda de los 9 tesoros. Ella había sido la anciana que había aceptado sus hierbas del valle exterior y le había pagado en puntos de contribución. Posiblemente. De todos modos, la conexión entre el sitio y esta bandera ha sido cortada. Es dudoso que todavía sea parte de la herencia, debería haberse vuelto inerte. El Elder Zen respondió. Aún así, permanece intacto. Esto puede considerarse la buena suerte del discípulo Jun. El anciano de la pagoda de los 9 tesoros respondió, dándole a Hyundai una pequeña sonrisa y un gesto de asentimiento. ¿Se puede volver a utilizar? Hyundai preguntó con curiosidad. Si no, tal vez podría canjearlo por algunos puntos de contribución más en la pagoda de los 9 tesoros. La mirada del Elder Zen permaneció en el sigilo. Sí, pero no por ti. No con tu cultivo actual.
Los artefactos de condensación y de grado medio requieren un cultivo entre el quinto y séptimo nivel para refinarlos. El Elder se lo explicó antes de agregar otro comentario después de pensarlo por un momento. Existe una alternativa, aunque es más cruda. Es posible usar tu sangre como medio para forjar una conexión, pero tomará mucho más tiempo y el riesgo de reacción es alto si eliges usar el artefacto en la batalla antes de refinarlo por completo. Al ver a Hunde asentir con la cabeza pensativamente, el Elder se le entregó a Hunde un cuchillo delgado de su manga que zumbaba débilmente con I. Hunde lo aceptó y presionó la punta contra el pulgar de su mano derecha hasta que una pequeña gota de sangre brotó a la superficie. Hunde lo presionó contra el asta de madera de la bandera, sin esperar que sucediera nada. El Elder se le había informado que la conexión tardaría mucho tiempo en formarse y aún más en refinarse hasta convertirse en un artefacto utilizable. Hubo un breve momento de silencio y luego la bandera se agitó. El aliento de Hunde se apoderó de él al sentirlo, una conexión entre él y la bandera. Era como si se hubiera convertido en parte de él, como ganar otra extremidad o una nueva conciencia. Los colores negro y rojo se desvanecieron de la niebla parecida a una bandera que fue quemada por la dura luz del sol y desapareció en el aire. Lo que los reemplazó fue una tela blanca brillante, intacta por el tiempo o los elementos y prístina en todos los sentidos. El sigilo descolorido que decía, Dominion, brillaba con gran claridad, cambiando a un oro radiante que brillaba como el sol del mediodía en el cielo. Yo no esperaba que eso sucediera. Hunde afirmó sorprendido por el repentino cambio de bandera. El Eldershen le dirigió una mirada larga e ilegible. No. Puedes insistir en que todavía estás en la etapa inicial de la condensación, pero tus esfuerzos por ocultar tu verdadero cultivo son inadecuados, Hunde. El Eldersen dijo secamente, con un tono que tenía un toque de diversión. Hablaba como un adulto entretenido por las travesuras de un niño. Hunde abrió la boca para protestar, pero el anciano lo aisló de la pagoda de los 9 tesoros. Discípulo Hun, ¿qué encontraste en el pabellón? Todos estamos ansiosos por ver la herencia. Ella preguntó. Su sonrisa se amplió y quedó claro que compartía la diversión del Eldersen con respecto a los supuestos intentos de Hunde de ocultar su cultivo. Pero realmente no lo soy. Hunde pensó con consternación. Hunde dudó por un momento, pensando en las consecuencias de mostrar lo que había encontrado, pero decidió revelarlo de todos modos y confiar en las reglas de la secta para protegerlo. El Eldersen y los demás no habían sido más que amables y rectos con él, y él no tenía motivos para desconfiar de sus intenciones. Sacó el pequeño pastillero de jade pulido de su bolsa de almacenamiento. En el momento en que apareció a la vista, los ancianos que lo rodeaban se tensaron y su atención se centró en él como polillas ante una llama. Abrió la tapa lentamente y el aire se llenó inmediatamente de aroma a medicina y hierbas a medida que se liberaba una espesa energía espiritual. Un murmullo bajo recorrió a los ancianos. El Eldersen dio un paso adelante, con los ojos fijos en la pequeña píldora redonda ubicada dentro de la caja. Es una píldora para establecer una fundación, dijo el Eldersen, y ni siquiera él podía ocultar su anhelo. Hubo una inhalación colectiva después de su declaración, y el aire a su alrededor se hizo más pesado a medida que la calma y la compostura de los ancianos fueron reemplazadas por la codicia, la envidia y el más mínimo rastro de intención asesina. La mano de Hunde se apretó instintivamente alrededor del pastillero. Aunque nadie se movió para tomarlo, pudo sentir los cambios sutiles de I y la atención de los ancianos agudizándose hacia él. Antes de que algo pudiera pasar, la voz del Eldersen atravesó limpiamente la tensión. Se aplican las reglas de la secta, y si alguno de ustedes cree que está por encima de ellas, los invito a probar la respuesta del salón de aplicación de la ley. Quizás encuentre sus espadas más afiladas que tu ambición. El Eldersen advirtió. El aura amenazante se disipó inmediatamente, pero quedaron rastros de hambre en sus ojos. El Eldersen ignoró a quienes lo rodeaban y le explicó a Hunde por qué la píldora era tan importante. Las píldoras de establecimiento de fundación son raras, incluso en la secta de la montaña tranquila. La secta puede obtenerlos y nuestro salón de alquimia puede refinarlos si se les proporcionan los ingredientes, pero son costosos. La secta rara vez entrega una píldora de establecimiento de fundación a la secta exterior, y muchos pasan años reuniendo los méritos necesarios para comprar una. El Eldersen afirmó. Nosotros, los ancianos de la secta exterior, hace tiempo que hemos pasado nuestro mejor momento,
pero el sueño de abrirnos paso nunca se desvanece. Algunos de nosotros nunca hemos recibido una píldora, mientras que otros han tenido su oportunidad pero no han logrado abrirse paso y anhelan otra oportunidad. Dijo el anciano de la pagoda de los 9 tesoros. La mirada del elder se envolvió a Hunde y sonrió suavemente. Vuelve a colocarlo en tu bolsa de almacenamiento, Hunde. Esta píldora te la ganaste y nadie en la secta de la montaña tranquila te la quitará. Como miembros de una secta ortodoxa, una acción así nos costaría la cabeza. Dijo el elder Zen, y estaba claro que estaba advirtiendo a sus compañeros ancianos. Hunde no lo dudó, cerró el pillbox y lo guardó con cuidado en su bolsa de almacenamiento. Un hallazgo valioso, pero no algo que valga la pena colocar en el centro del sitio de herencia por sí solo. ¿Encontraste algo más? El elder Zen preguntó, y esta vez, Hunde dudó aún más antes de sacar el otro pastillero. Sabía que era un error tan pronto como lo hizo. Hunde tenía fe en la secta, pero ni siquiera sus leyes eran capaces de sofocar por completo la naturaleza humana. La aparición de otro pastillero de jade, liberando un aroma médico a pesar de tener la tapa cerrada, envió una nueva ola de emociones a través de los ancianos. Los ojos del elder Zen se fijaron en la caja en la mano de Hunde, y su respiración se volvió irregular mientras el elder de la pagoda de los 9 tesoros instintivamente se acercaba a ella y reflexivamente extendía la mano. ¿Todos os habéis olvidado? Todos los ancianos se congelaron inmediatamente cuando una presión espiritual opresiva aumentó hacia abajo, pesándolos como un maremoto. Una figura apareció junto a Hunde. No afectado por la presión, se giró para mirarla. Era alta y hermosa, con túnicas azules adornadas en oro y cabello negro atado con un solo alfiler de jade. Sus ojos azules estudiaban a Hunde con curiosidad antes de mirar también la caja que tenía en la mano. Secta Interior y Anciano Mu. Por favor, perdónanos, no sabíamos de tu presencia. Gracias por tu misericordia. El elder Zen saludó, juntando las manos y luchando por inclinarse. La presión espiritual del cultivador de formación del núcleo habría sido suficiente para matar a todos en la nave en la etapa de condensación y si el anciano Mu hubiera decidido hacerlo. Sus acciones fueron una clara advertencia para los ancianos de la secta exterior. El elder Mu ignoró a todos excepto a Hunde mientras ella extendía la punta de un dedo hacia la caja de jade en su mano y levantaba la tapa con el más mínimo toque. Se derramó una brillante luz dorada, seguida de un intenso aroma a hierbas y medicinas. Surgió una nueva ola de presión espiritual, pero el elder Mu la sofocó con un movimiento de su otra mano mientras estudiaba la píldora que contenía. Dentro de la caja había una única pastilla perfecta. Su superficie era blanca con un brillo dorado que la rodeaba y estaba prístina en todos los sentidos. Una píldora para la formación del núcleo. El elder Mu dijo en voz baja, identificando la píldora inmediatamente. Las palabras cayeron como un trueno y los ancianos de la secta exterior se quedaron sin palabras. Si era raro que un discípulo de la secta obtuviera una píldora de establecimiento de la fundación, entonces una píldora de formación del núcleo estaba reservada solo para los talentos más destacados de la secta interior. Nadie, aparte del elder Mu, había visto uno antes. Esta píldora se utiliza cuando uno intenta abrirse paso en el reino de formación del núcleo. Rara vez se los ve, incluso en la secta montaña tranquila. El elder Mu le explicó a Hunde, y sus ojos revelaron un interés aún mayor en Hunde. Para mantener algo así en tu nivel de cultivo, parece que realmente eres bendecido por los cielos. No temas, discípulo Hun, nadie en la secta de la montaña tranquila te lo quitará. Pero, si te sientes más seguro, puedes dejarme ambas pastillas por el momento y las protegeré hasta que estés listo para abrirte paso. Tienes mi palabra. El elder Mu terminó y su rostro tenía el más mínimo indicio de una sonrisa. Los ojos de Hunde parpadearon entre el elder Mu y el elder Zen, y el elder de la secta exterior entendió las preocupaciones de Hunde. Puedes confiar en el elder Mu, Hunde. Ella es la vicesecta maestra de nuestra secta. Aunque consideraríamos que esas pastillas son tesoros raros, dudo que tengan mucho valor para el elder Mu. El elder Zen dijo en voz baja. El elder Mu no reaccionó a sus palabras y Hunde colocó suavemente la caja en su mano antes de sacar la píldora del establecimiento de la fundación y hacer lo mismo. Sintió como si le hubieran quitado un peso de encima y cualquier hostilidad que pudiera haber quedado con los ancianos de la secta exterior se evaporó.
La anciana Mu giró la mano y las 2 pastillas entraron en el anillo de almacenamiento de su dedo meñique derecho. ¿Eso fue todo? El Elder Mu preguntó, y esta vez, el tono frío estaba completamente ausente. Un toque de diversión había tomado su lugar, algo que Hunde reconoció de inmediato. ¿Por qué todos los ancianos me sonríen como si fuera un niño pequeño que recién está aprendiendo a caminar? Hunde pensó consternado. Gruñendo en su corazón, sacó el trozo de jade de su bolsa de almacenamiento y se lo mostró al Elder Mu. Encontré esto también, pero no pude leerlo. Supuse que mi cultivo todavía es demasiado bajo. Hunde dijo mientras lo sostenía y se inclinaba respetuosamente ante el anciano de la secta interior. El Elder Mu tomó el jade entre 2 dedos, su toque ligero y preciso. Lo estudió por un momento, su expresión era ilegible, y luego asintió. Tienes razón. El mensaje que contiene está sellado con intención espiritual y está destinado a ser leído por un cultivador en el pico de la condensación. Esto es consistente con el diseño de la herencia y las píldoras que encontraste. Ella dio vuelta la hoja de jade en su mano como si pesara algo antes de devolvérsela. Este es un mensaje del pabellón de la nube esmeralda, una secta del continente central. Contendrá información sobre quiénes son, sus intenciones y cómo contactar con ellos. No intentes leerlo todavía, espera hasta que hayas alcanzado el pico de condensación. El mensaje no le hará daño, pero su contenido estará sellado hasta que su cultivo alcance el umbral requerido. Hunde aceptó el Jade Slab y lo devolvió a su bolsa de almacenamiento, con expresión solemne. Sí, claro, no estoy interesado en conocer una secta que tendría una forma tan desordenada de reclutar gente. Hunde pensó. En cuanto al vínculo kármico que has formado al aceptar la herencia, no lo temas. No es una cadena ni es un grillete. Es un hilo de posibilidades que puede guiarte hacia la oportunidad, no atarte a la obligación. El Elder Mu terminó. Bono kármico. Hunde pensó alarmado. No sabía que los objetos en el pedestal habían sido la herencia, y no se había dado cuenta de que simplemente recogerlos habría forjado una conexión entre él y el pabellón de la nube esmeralda. Agradezco a la anciana de la secta interior por su guía. Hunde dijo respetuosamente, juntando las manos e inclinándose ante ella. Hunde se sintió aliviado de que el Elder Mu mencionara que no se le impondrían obligaciones ni restricciones simplemente tomando las pastillas y el Jade Slab. Y gracias por quitarme esas 2 bombas. Hunde exclamó. Conservar esas 2 pastillas era demasiado arriesgado para él y siempre podía encontrar al Elder Mu cuando estuviera listo. Y si ella decide conservarlos, estoy seguro de que puedo encontrar algunos más. Hunde se aseguró. La anciana Mu se volvió hacia los ancianos de la secta exterior y su rostro recuperó su expresión tranquila y fría. Informaré al maestro de la secta sobre los eventos del sitio de la herencia y sobre la necesidad de aumentar la disciplina entre los ancianos de la secta exterior. Dijo el Elder Mu. Echó un último vistazo a Hunde antes de desaparecer, dejándolos solos una vez más. Capítulo 33. Oh, no, estoy aburrido. Hunde bajó del hidroavión y cayó al suelo de la secta de la montaña tranquila, y una amplia sonrisa se extendió por su rostro mientras las imágenes y sonidos familiares lo saludaban. Los caminos de piedra, el susurro de las hojas y los gritos distantes de las bestias espirituales se sentían todos iguales que antes, pero aún nuevos después de estar fuera durante más de 2 meses. Cuando llegó a la seguridad de su patio en Upper Ridge, levantó los brazos hacia el cielo y respiró profundamente. Hogar, dulce hogar, exclamó aliviado, riendo de felicidad por finalmente regresar. Hunde examinó su patio y su cueva y los encontró en perfectas condiciones. Después de asegurarse de que todo estuviera como lo había dejado, caminó hasta el centro de su patio y clavó el bastón de la bandera de guerra del dominio en el suelo, como un astronauta plantando su bandera o un hombre declarando que esta era su propiedad. La pancarta blanca se desplegó con un susurro al atrapar el viento y bailó bajo la luz del sol como si le estuviera absorbiendo. Hunde asintió satisfecho. Añadió cierta majestuosidad al lugar y fue un recordatorio no solo de lo que había logrado sino también de la promesa que hizo de no volver a abandonar la secta nunca más. Se sentó en su sillón favorito, el mismo de madera que siempre usaba, protegido por el amplio dosel de un melocotonero, y comenzó a preparar té con gran facilidad.
El agua silbaba en una olla que usaba energía espiritual para hervir mientras las hojas de té se desplegaban, y el vapor salía perezosamente de su taza una vez vertida. Hunde se inclinó hacia atrás y dejó que su mirada se desviara hacia el cielo para observar las nubes pasar por encima y ver si podía encontrar formas de animales u objetos en ellas. Había sido una rutina familiar para él y fácilmente podía pasar semanas sin hacer nada más que esto. Pasaron los días, todos llenos de meditación ociosa, paseos alrededor de su pequeño estanque y largas siestas en su silla. Pero al tercer día, Hunde encontró un problema. Estaba mirando al cielo, que era frustrantemente escaso de nubes, y soltó un gemido. «Estoy aburrido». Él murmuró. Hunde frunció el ceño mientras recogía una pequeña piedra y la arrojaba al estanque. Lo vio aterrizar con un plop, que envió ondas a través del agua quieta. «Esto es culpa del sitio de herencia. Me dio gusto por la aventura y ahora todo se siente aburrido». Justo cuando Hunde estaba pensando si debería cavar agujeros en la tierra para entretenerse o tal vez ir a la ciudad a comprar vino, alguien llamó a las puertas de su patio. Al abrirlos, Hunde descubrió que era Renyu, quien le sonreía mientras sostenía una jarra familiar en su mano. «Me preocupaba que hubieras regresado a la agricultura aislada. Hermano mayor Hun quería compartir una jarra de vino Summer Ember antes de que lo hicieras». Los ojos de Hunde se iluminaron cuando el inconfundible olor del vino Summer Ember llegó a su nariz, y sonrió mientras conducía a Renyu al patio y lo sentaba en una silla junto a la suya. Los ojos de Renyu estaban fijos en la bandera de guerra del dominio cuando entró, y respiró profundamente al pasar junto a ella. Podía sentir la energía espiritual dentro de la bandera, algo que estaba más allá de sus capacidades de manejar. Por supuesto, el hermano mayor Hun colocaría algo así de manera tan causal en su patio. ¿Es un recordatorio sutil de la diferencia entre ellos? Renyu pensó para sí mismo mientras estaba sentado y rompió el sello de cera de la jarra de vino. Renyu acababa de alcanzar el tercer nivel de condensación y poco después de regresar a la secta, pero todavía se sentía inadecuado en comparación con Hunde. No le molestó tanto como antes, incluso los miembros de su clan reconocieron lo especial que era Hunde. Y su padre le había enviado una carta proclamando lo orgulloso que estaba de que Renyu hubiera forjado un vínculo con tal talento. Se sirvieron bebidas bajo el susurro de las hojas del melocotonero y Hunde finalmente notó el débil brillo de I que rodeaba a Renyu. Todavía estaba inestable, lo que permitió a Hunde discernir que Renyu había logrado abrirse paso recientemente. «Felicitaciones por alcanzar el tercer nivel de condensación», dijo Hunde, levantando su taza hacia Renyu en un saludo, que Renyu igualó antes de beber. «Mulumesk. Me tomó unos días consolidar mis ganancias del sitio de herencia. Realmente fue una oportunidad única». Renyu respondió y Hunde asintió pero se abstuvo de expresar sus verdaderos pensamientos. «Ese lugar era un infierno y me alegro de que haya desaparecido. El pabellón de la nube esmeralda debería avergonzarse de haberlo creado». Hunde exclamó en silencio mientras ahogaba sus emociones con el buen vino. Hunde tomó otro sorbo de vino Summer Ember y dejó que el calor le quemara la garganta antes de que floreciera como el sol de finales de verano en su pecho y extremidades. Dejó escapar un suave suspiro, con los ojos medio cerrados de satisfacción mientras se relajaba bajo la suave luz del sol que se filtraba entre las hojas de arriba. Frente a él, Renyu se reclinó en su silla y giró el contenido de su taza. Tenía una razón alternativa para venir hoy al patio de Hunde y estaba decidiendo cómo abordar el tema. ¿Has oído las últimas noticias?, Renyu preguntó con atención. Renyu sabía que Hunde era cercano a los ancianos de la secta exterior y tenía una conexión con el maestro de la vicesecta, el anciano Mu Yanyu. La secta estaba llena de rumores sobre que Hunde había encontrado la herencia y el anciano la había salvaguardado para él. Había rumores de que ella ya era su amo o que lo seleccionaría para su apogeo cuando Hunde ingresara a la secta interior. También hubo más chismes lascivos de que la pareja estaba entrando en una relación maestro-discípulo más íntima. Independientemente de si era cierto o no, Renyu necesitaba más información sobre las intenciones de la secta para el futuro y pensó que Hunde podría saber más que él mismo. Hunde le levantó una ceja a Renyu y negó con la cabeza. No he salido de este patio desde que regresamos. Hunde respondió con una simple declaración y miró expectante a Renyu para que continuara. La secta no estaba demasiado satisfecha con nuestro desempeño.
A pesar de que recibiste la herencia, dicen que la secta exterior no tiene suficiente experiencia en combate y nuestras pérdidas fueron demasiado grandes. Están reestructurando la junta de trabajo. Oh. Hunde respondió y se sentó más erguido, alarmado. Esta noticia podría ponerlo en peligro en caso de necesitar más puntos de contribución. Tenía mucho por ahora, pero ¿qué pasaría si se le acabara y necesitara más? No había ningún pozo en el infierno donde pudiera hacer algo peligroso. Quizás regrese al valle exterior. Allí estaba bastante tranquilo. Hunde reflexionó. Si alguien más que hubiera estado allí hubiera escuchado esa declaración, habría escupido sangre. Los demás habían sido perseguidos y casi asesinados por las bestias, mientras que Hunde simplemente había caminado como si nada debido a su suerte. Renio asintió antes de continuar. Casi todas las misiones ahora tienen algún elemento de combate. Patrullas, escuadrones de subyugación, caza de bestias en el valle exterior. Están presionando a la secta exterior para que endurezca su determinación y perfeccione sus habilidades de combate. ¿Realmente nos desempeñamos tan mal? Pensé que los discípulos de la secta exterior se manejaban bien. Hunde respondió, aunque sinceramente no había estado mucho tiempo con ellos. En comparación con los cultivadores sueltos, nos encontramos con carencias. Los discípulos de la secta tienen mejores equipos, cultivos y técnicas, pero los cultivadores sueltos luchan por sus vidas casi todos los días. Ya veo, dijo Hunde. Aunque no había visto ninguna pelea de cultivadores sueltos en el sitio, podía imaginar que tener que luchar por los recursos haría a alguien más duro durante una pelea. También están abriendo la Torre de la Voluntad Templada a la secta exterior. Normalmente está reservado para la secta interior, pero cada discípulo de la secta exterior deberá ingresar dentro de un mes. Añadió Renyu. Hunde se quedó paralizado ante la noticia, con su taza a medio camino de su boca. Nunca he oído hablar de la Torre de la Voluntad Templada. Hunde dijo con cuidado. Por favor, no seas peligroso. Hunde repitió la frase como explicó Renyu. La torre es una oportunidad diferente a cualquier otra en la secta. Cada piso está diseñado para moderar un aspecto diferente. Mente, cuerpo, espíritu. Algunos dicen que el piso superior puede incluso ayudar a alguien a abrirse paso hasta Foundation Establishment. Es costoso de operar, por lo que generalmente lo reservan para los discípulos de la secta interior. Tenemos mucha suerte, dijo Renyu, tratando de evaluar la reacción de Hunde. La verdad es que Renyu solo había oído un rumor sobre la apertura de la torre y esperaba que Hunde lo confirmara. Después de todo, se decía que el Elder Mu supervisaba los preparativos. ¿Se exigirá la entrada a todos los miembros de la secta? Hunde preguntó con cautela. Renyu observó la reacción de Hunde y determinó que Hunde realmente no había oído hablar de la inauguración de la torre. Pero eso no significaba que no se enteraría pronto. Renyu pensó. En la secta exterior, sí. La mayoría de la secta interior ya se encuentra en la etapa de establecimiento de la fundación y no estoy seguro de cuánto uso sería para ellos. Dijo Renyu. Hunde se sirvió otra taza y se la bebió toda de una vez. El vino no hizo nada para aliviar la sensación de pavor que se instalaba en su pecho. La Torre de la Voluntad Templada sonaba terrible, tan mala o peor que el sitio de la herencia. Hunde no tenía absolutamente ningún interés en entrar en ello. De hecho, estaba tratando de pensar en una forma de evitarlo activamente por completo. La etapa de establecimiento de la fundación. Hunde pensó. Todo lo que necesitaba hacer era ingresar a la etapa de establecimiento de la fundación el próximo mes y podría evitar ingresar a la torre. Solo había un problema, una sola cosa que le impedía llegar al establecimiento de la fundación desde el tercer nivel de condensación y en un mes. Ah, ¿por qué soy tan malo cultivando? Hunde gritó internamente. Capítulo 34 Motivado a cultivar. Hunde caminaba de un lado a otro por su patio, completamente ajeno a la brillante luz del sol amarilla que se derramaba sobre el suelo a través de las nubes blancas a la deriva o al suave susurro de las hojas agitado por la brisa de la montaña. Su rostro mostraba una clara expresión de frustración mientras sus pensamientos giraban sobre la misma pregunta imposible. ¿Cómo puedo comunicarme con Foundation Establishment dentro de un mes? No se pudo hacer.
En realidad no. Los cultivadores pasaron años abriéndose camino a través de los niveles de condensación de I, e incluso entonces, la mayoría ni siquiera se acercó al establecimiento de la fundación. Si necesitaba un recordatorio, Hunde solo necesitaba mirar al anciano Zen y a los otros ancianos de la secta exterior. Todos habían pasado toda su vida intentando llegar a Foundation Establishment, pero ninguno lo había logrado. Tengo que intentarlo. No voy a pasar más tiempo en algún infierno solo porque la secta piensa que será bueno para mí. Dijo Hunde. Ya había tomado una decisión y no había nada que nadie pudiera hacer para convencerlo de lo contrario. ¿Qué pasa si llego al 7º nivel de condensación y califico para la secta interna antes de la fecha límite? Tal vez no me obliguen a entrar en la torre de la voluntad templada si demuestro que estoy perfectamente bien sin ella. Hunde reflexionó. Mejor aún, tal vez la secta interior tenía una manera de llegar al establecimiento de la fundación, evitándole así el acceso a la torre. Hunde se detuvo cerca de su silla favorita y abrió su bolsa de almacenamiento para echar un vistazo al interior. Con un gesto de la mano, derramó su contenido sobre una mesa que también contenía su juego de té. Había una botella llena de pastillas recolectoras de I, un puñado de baratijas y artículos empañados que había encontrado en el sitio de la herencia y que no había llevado a la pagoda de los 9 tesoros para su evaluación, y las 6 piedras espirituales que había recogido de una bolsa de almacenamiento desechada. Metiendo todo lo demás excepto las pastillas y las piedras espirituales en su bolso, Hunde tomó la botella y una sola piedra y se sentó en su silla para observarlas de cerca. Hunde miró fijamente la piedra espiritual y la dio vuelta en su palma. La energía espiritual en el interior era apenas visible y giraba alrededor del cristal como un susurro de niebla blanca. Estos se pueden utilizar para mejorar mi velocidad de cultivo, pero no es la forma más eficiente. El Elder Zen me dijo que usarlos en una matriz espiritual es un buen uso para ellos, pero no tengo un patrón de matriz para usarlos, dijo Hunde antes de dejar escapar un suspiro. Y 6 piedras probablemente no sean suficientes. Volvió a colocar las piedras en su bolso y abrió el frasco de pastillas. El fuerte olor a medicina y hierbas llenó el patio, y Hunde pudo sentir su moverse en respuesta. Las pastillas funcionan más rápido, ¿por qué la gente no utiliza más de ellos? ¿Es porque son muy caros? Hunde preguntó suavemente. Tenía los puntos de contribución para gastar y probablemente podría comprar muchas pastillas. Chasqueando los dedos, los ojos de Hunde se iluminaron. La pagoda de los 9 tesoros. Venden todo lo que necesito y, con los adecuados, podría tener la oportunidad de llegar a Foundation Establishment. Hunde dijo emocionado mientras volvía a empacar su bolsa de almacenamiento y se ponía de pie de un salto. Sacó la bandera de guerra del dominio del suelo y la colocó también en su bolso, salió de su patio y partió hacia la pagoda de los 9 tesoros. Hunde entró en la pagoda de los 9 tesoros e inmediatamente fue recibido por una ráfaga de movimiento y ruido. El primer nivel estaba repleto de discípulos, cuyas voces se superponían entre sí mientras intercambiaban, comerciaban y recorrían los estantes. El aroma de hierbas raras se mezcló con el humo del incienso, y la luz de las linternas flotantes iluminó las filas de relucientes estantes y mostradores donde servían los discípulos sirvientes vestidos de gris mientras eran vigilados por ancianos vestidos de azul. Había un aire de emoción en toda la gran sala mientras muchas personas intercambiaban artículos que habían encontrado dentro del sitio de herencia mientras otros compraban cosas con puntos obtenidos a través de las nuevas tareas, centradas en el combate. Hunde notó que varios discípulos de la secta exterior lucían extremidades vendadas o tenían manchas de sangre en sus túnicas. También había una clara demanda de píldoras curativas y hierbas restauradoras, formándose largas filas frente a los mostradores dedicados a esos artículos. Se dirigió a uno de los puestos menos concurridos y se acercó al mostrador, donde un joven discípulo sirviente lo saludó con una cortés reverencia. Hunde colocó la pulsera empañada, la espada oxidada y algunas de las otras cosas que había encontrado en el sitio de la herencia. Conservó las piedras espirituales y la bandera, junto con las pastillas que le quedaban. El discípulo sirviente inspeccionó cada objeto rápidamente. En total, esto le reportará 2.300 puntos de contribución, hermano mayor Hun. Hunde asintió y entregó su ficha para recibir los puntos antes de hacer su solicitud. Necesito pastillas para acelerar el cultivo, junto con cualquiera que pueda ayudar a abrirse paso. Ciertamente.
Las más utilizadas por los cultivadores de condensación de I son las píldoras recolectoras de I, que ayudan a atraer y al dantiano más rápido. Si se está preparando para abrirse paso o ha llegado a un cuello de botella en su cultivo, también le recomendaría la píldora para romper barreras. Son especialmente eficaces para los cuellos de botella que la mayoría de los cultivadores experimentan en los niveles 5, 7 y 9 de condensación de I. El discípulo sirviente explicó, colocando una botella de cada uno en el mostrador para que Hunde lo inspeccionara. Hunde entrecerró ligeramente los ojos mientras tomaba cada frasco y los abría para inspeccionar las pastillas que contenía. Hizo rodar las pastillas para romper barreras sobre su palma, aunque no estaba muy seguro de lo que estaba mirando. Olían fuertemente a medicina y él asumió que eran efectivos. Tomaré tantos como pueda comprar con mis puntos restantes, dijo Hunde, entregando su ficha una vez más. El siervo discípulo parpadeó sorprendido, su compostura sonriente se desvaneció por un momento ante la petición. Por supuesto, hermano mayor Hun. Con los puntos que te quedan, eso sería suficiente para una docena de frascos de cada tipo de pastilla. El siervo discípulo dudó por un momento, inseguro de si debía hablar. Perdóname por preguntar, hermano mayor Hun, pero ¿estás planeando entrar en un cultivo aislado y usar todo esto tú mismo, o los regalarás? Los usaré todos. Hunde respondió. El ceño fruncido del discípulo siervo se profundizó y Hunde quedó confundido por la reacción. ¿Cuál es el problema de comprar algunas pastillas? Hunde pensó. Por favor espere un momento, hermano mayor. Debo pedirle al anciano que confirme su compra. El discípulo siervo declaró, inclinando ligeramente la cabeza mientras lo hacía. Sin esperar respuesta, el siervo discípulo se dio la vuelta y se apresuró hacia el fondo del salón. Unos momentos después, apareció un anciano. Llevaba túnicas azules con ribetes blancos y era la misma mujer mayor que había ayudado a Hunde en su visita anterior. Se acercó al mostrador, sus ojos se movieron hacia los frascos de pastillas, luego hacia la ficha de la secta de Hunde, que todavía descansaba sobre la encimera. Discípulo Hun, veo que todavía te tomas en serio tu cultivo, dijo con voz tranquila y firme. Hunde le ofreció un arco, juntando sus manos mientras lo hacía. Sí, anciano. Mi objetivo es lograr un gran avance y deseo dedicarme al cultivo aislado durante un mes. La anciana lo miró durante un largo momento, luego extendió lentamente la mano y giró una de las botellas con la punta de su dedo. No es raro que alguien supere sus límites, especialmente para alguien que recientemente ha obtenido una recompensa del sitio de herencia. Entiendo su deseo de llegar a Foundation Establishment lo antes posible, con una pastilla de Foundation Establishment esperándolo. La anciana dijo en voz baja, sin que su voz se extendiera más allá del mostrador. Hunde no respondió de inmediato. Quiero llegar a Foundation Establishment, pero no por la píldora Foundation Establishment que me dieron, simplemente no quiero entrar a la torre. Hunde pensó. Un avance logrado demasiado rápido puede conducir a inestabilidad o algo peor. Añadió el anciano. Conozco los riesgos, anciano. Mi I es estable. Hunde dijo simplemente. Había logrado abrirse paso en el sitio de la herencia y su I no mostraba ningún signo de inestabilidad. El anciano lo estudió durante un latido más largo. Ya veo, pero el camino del cultivo es largo y no hay necesidad de precipitarse hacia la ruina. El uso de pastillas para acelerar el cultivo puede provocar la acumulación de toxinas e impurezas. El uso de pastillas tiene rendimientos decrecientes y demasiadas afectarán su cultivo futuro. El viejo explicó. Autorizaré estas 2 botellas, pero no más. Con tu talento, las pastillas serán un detrimento más que una ayuda. El anciano decidió empujar las 2 botellas hacia Hunde y restar los puntos de contribución requeridos de su token de secta. Gracias por compartir tus conocimientos conmigo, anciano. Dijo Hunde mientras recogía los 2 frascos de pastillas y su ficha de secta. Él pudo ver que no tenía sentido discutir con el anciano y que tuvo suerte de que ella le permitiera tomar las 2 botellas que tenía. Hunde estaba a punto de darse la vuelta para irse y tratar de pensar en una forma alternativa de escapar de la torre de la voluntad templada cuando el anciano habló una vez más. Discípulo Hun, si realmente deseas progresar rápidamente sin comprometer tu fundamento, existen otros métodos dentro de la secta.
La Torre de la Voluntad Templada es una, pero veo que no estás dispuesto a esperar un mes para que se abra. El anciano explicó, asumiendo erróneamente que Hunde estaba ansioso por entrar a la torre porque estaba comprometido con el cultivo. La anciana metió la mano en su manga y sacó una pequeña ficha de madera grabada con el símbolo de la pagoda de los 9 tesoros. Este token le otorgará acceso al Ninefold Refinement Array ubicado debajo de la pagoda de los 9 tesoros. Su funcionamiento es costoso, pero tiene suficientes puntos de contribución para usarlo durante varias semanas si estás dispuesto. ¿La matriz de refinamiento de 9 pliegues? Hunde preguntó, inclinando ligeramente la cabeza. Sonaba similar a un conjunto de recolección de energía espiritual del que le habló el Elder Zen, como el que rodeaba a la secta exterior para atraer energía espiritual ambiental. Es una formación natural reforzada por matrices. El Yayi es denso y turbulento. Obliga a tu cuerpo y meridianos a adaptarse bajo presión y es muy efectivo en el reino de condensación y para templar tu cuerpo y ayudar con el cultivo. ¿Es peligroso? Hunde preguntó y el anciano sonrió suavemente mientras ella sacudía la cabeza. Una vez más, asumió erróneamente que Hunde estaba buscando algo peligroso para moderarse y que no estaría interesado en una simple formación de matriz. No, pero eso no significa que no te beneficiará. El anciano respondió mientras ella colocaba la ficha en su mano. Hunde miró la ficha y luego volvió a mirar al anciano. Gracias, anciano, lo aprovecharé al máximo. Dijo Hunde, reconfortado por el hecho de que el anciano dijo claramente que no sería peligroso. Lo más probable es que implique simplemente sentarse en una matriz de formación y cultivar. Puedo hacer eso por una semana o dos. Hunde pensó para sí mismo mientras se dirigía a la escalera y comenzaba a descender debajo de la pagoda donde se encontraba el Ninefold Refinement Array. Capítulo 35. Ella dijo que no sería peligroso. Hunde descendió al sótano de la pagoda de los 9 tesoros, siguiendo las instrucciones del anciano. El aire se enfriaba con cada paso y sus pasos resonaban en los muros de piedra. Al pie de las escaleras había un enorme conjunto de puertas dobles, herméticamente cerradas con restricciones. Respiró profundamente aire gélido y colocó la ficha de madera en el centro de las puertas. Las runas cobraron vida y las puertas se abrieron sin hacer ruido. La cámara más allá era una sala circular de piedra completamente desnuda y sin adornos. El único objeto era una única estera de cultivo en el centro, rodeada por una serie tallada de líneas brillantes y docenas de piedras espirituales colocadas a su alrededor. Era más pequeño de lo que esperaba de las grandes puertas y Hunde fue insinuado cuando entró. Tan pronto como cruzó el umbral, las puertas se cerraron detrás de él. No hay nada de qué preocuparse. El anciano dijo que no habría riesgos involucrados. Solo necesito sentarme aquí y cultivar. Puedo soportar unos pocos días de eso, incluso 2 semanas si es necesario. Hunde se aseguró. Habría preferido simplemente tomar pastillas para aumentar su cultivo, pero tuvo que admitir que la anciana tenía razón cuando le dijo que no sería bueno a largo plazo. Es mejor estar seguro. Motivado a evitar la Torre de la Voluntad Templada, Hunde caminó hacia la lona, se sentó con las piernas cruzadas y colocó 3 botellas de pastillas en el suelo frente a él. Las 2 botellas de Chigado en Pills y la botella única de Barrier Breaking Pills. Esto tiene que ser suficiente. Dijo Hunde. Respirando profundamente otra vez, Hunde presionó su palma contra el suelo para activar la matriz. Pasó un momento hasta que empezó a funcionar. Vio líneas de energía espiritual salir de las piedras espirituales y fluir hacia las líneas brillantes que lo rodeaban. Está bien. Simplemente deja que recoja algo de energía espiritual de las piedras y del entorno circundante, y no debería tener problemas para cultivarlo, dijo Hunde mientras esperaba pacientemente. Cuando cultivaba en su habitación de casa, la energía se acumulaba lentamente antes de recorrer su cuerpo. Fue suave, como si estuviera sentado al borde de una playa junto a un lago, y el agua lamiera suavemente la orilla. Esperaba que algo similar sucediera aquí. Hunde no podría haber estado más equivocado. Una ola de energía espiritual se estrelló contra él como un diluvio. Fue más denso y violento que cualquier cosa que hubiera sentido en cualquiera de sus 2 vidas. Sui, normalmente tranquilo y plácido cuando estaba en la secta, se agitó salvajemente en respuesta. Sus meridianos se iluminaron de calor y dolor como si estuvieran siendo arrasados por el fuego.
Hunde jadeó en estado de shock y luego gritó mientras su cuerpo convulsionaba. ¿Qué diablos está pasando? Hunde se puso de pie tambaleándose bajo el continuo asalto de energía espiritual que se hacía cada vez más fuerte a medida que el Ninefold Refinement Array atraía más profundamente las piedras espirituales incrustadas en el suelo. Llegó a la puerta y tiró de la manija, pero permanecieron selladas. En pánico, Hunde golpeó la puerta con los puños. Cambié de opinión, déjame salir, esto no es cultivo, es tortura. Gritaba y puntuaba sus palabras con fuertes golpes de su mano contra la madera dura. Pero el sello no solo mantenía la energía espiritual dentro, sino que también impedía que el sonido saliera. En cuanto a Hunde, no tenía ninguna esperanza de irse hasta que la matriz se lo permitiera. El conjunto no mostró ningún signo de desaceleración o parada y un pulso de luz blanca atravesó las líneas grabadas en el suelo. Una nueva ola de energía espiritual irrumpió en su cuerpo, presionándolo contra el suelo como una montaña de fuego o un mar fundido. Hunde cayó de rodillas, sus dientes apretaron cuando su visión se volvió borrosa por el dolor. Odio este lugar, los ancianos son todos mentirosos, al diablo con la secta de la montaña tranquila, una vez que salga de aquí, me iré. Hunde amenazó, pero la única respuesta provino del conjunto, que envió otro pulso de energía hacia afuera. Los gritos de Hunde resonaron por toda la cámara, sin que nadie en la secta los escuchara. Pausa de página. La anciana Hua subió silenciosamente las escaleras desde el primer piso de la pagoda de los 9 tesoros, que ella supervisaba, hasta el 9º. El Elder Hua había sido quien le había dado a Hunde su ficha para ingresar al Ninefold Refinement Array, y ella se sentía bastante contenta por ello. Pensar que quería recurrir al uso únicamente de pastillas para cultivar. Hunde debe estar frustrado por la falta de energía espiritual en la secta exterior y desea ingresar a la secta interior lo antes posible. El Elder Hua pensó para sí misma, sacudiendo la cabeza con tristeza. Él está decidido en su deseo de entrenarse a sí mismo. Es un talento realmente raro. La Elder Hua elogió en silencio mientras recordaba al apuesto joven que parecía decepcionado cuando ella le dijo que no le permitiría comprar tantas pastillas como necesitara. Cuando el Elder Hua llegó a la cima de la pagoda, salió para ver una hermosa vista de la secta exterior extendida frente a ella. Ella no estaba sola, ya que el Elder Muyanju estaba parado al borde de la pagoda, esperándola. Cuando el Elder Hua se acercó, el Elder de la secta interior de la formación central se volvió hacia ella. La diferencia entre ellos era marcada, no solo en el cultivo sino también en la apariencia. La anciana Mu parecía una mujer joven, hermosa sin comparación y en la flor de la vida. Su talento en el cultivo solo fue igualado por el propio maestro de la secta, y había alcanzado la etapa de formación del núcleo antes de los 60 años, una hazaña que pocos en el continente sur podían igualar. Anciano mayor Mu, gracias por venir. Dijo el Elder Hua, inclinándose ante su superior. Su mensaje decía que se refería al cultivo de Hunde. Como sabéis, el discípulo Hunde es muy importante para la secta. El Elder Mu lo recordó y el Elder Hua asintió con la cabeza. Ella había enviado un mensaje al Elder Mu tan pronto como Hunde llegó a la pagoda de los 9 tesoros en busca de pastillas. A decir verdad, todo lo que hizo Hunde fue informado a los ancianos de la secta. Las reglas les prohíben prestarle demasiada atención especial, pero sería una tontería no interesarse por su desarrollo. Hunde visitó la pagoda anteriormente y solicitó una inmensa cantidad de pastillas para acelerar su cultivo. Temía que se hiciera daño a sí mismo en su deseo de cultivar. Como sabéis, está increíblemente concentrado en su cultivo y rara vez sale de su patio para seguir cultivando. El Elder Mu asintió, indicando que el Elder continuara. Le di 2 botellas, luego le ofrecí algo más apropiado para su desarrollo, algo para moderarlo y al mismo tiempo ayudarlo en su cultivo. Actualmente se encuentra en el Ninefold Refinement Array. El Elder Hua explicó. La expresión del Elder Muyanju cambió y un ligero interés parpadeó en sus ojos. ¿Él aceptó? Creo que sería demasiado manso para el discípulo Hun. La anciana Hua se permitió una leve sonrisa y reconoció inmediatamente la preocupación de la anciana Mu. El Ninefold Refinement Array podría ajustarse al nivel de cultivo del discípulo. El que estaba en el sótano de la pagoda de los 9 tesoros era adecuado para discípulos del primero al 7º nivel de condensación y
Hunde está ocultando su verdadero nivel de cultivo con una técnica que no puedo perforar. He ajustado el conjunto al máximo para proporcionarle un entorno adecuado. Su fundamento es estable, no le preocupará. La mirada del Elder Mu regresó al horizonte. Él es más de lo que parece. Yo tampoco soy capaz de perforar el escondite que rodea su cultivo. Parece ser, también para todos los ancianos de la secta interior, un discípulo del tercer nivel de condensación y... ¡Qué cosa tan ridícula de ocultar! No entiendo por qué decide hacerlo. Nadie de un cultivo tan bajo podría haberse apoderado de la herencia. El Elder Mu dijo con diversión, sacudiendo la cabeza y sonriendo suavemente. Su expresión fría no se veía por ninguna parte. Sus puntos de contribución le permitirán permanecer dentro de la matriz durante 2 semanas. El Elder Hua terminó y el Elder Mu movió suavemente su manga, enviando una pequeña pila de piedras espirituales para que el Elder las tomara. Permita que Hunde permanezca adentro hasta la apertura de la Torre de la Voluntad Templada. Ha contribuido mucho a la secta, y es apropiado que recompensemos su desempeño dentro del sitio de herencia de esa manera. El Elder Mu terminó antes de desaparecer de la vista. Si Hunde hubiera sabido que su tiempo dentro del Nanfold Refinement Array acababa de duplicarse como recompensa, habría escupido sangre y maldecido aún más a la secta.